el Congreso lo interpeló, ¿no? Y dice él, la primera cosa que dice cuando llega al Congreso es: yo vengo aquí como ciudadano, porque como ciudadano tengo el derecho de opinar, ¿sí? Y vengo aquí también como cristiano, porque como cristiano también tengo derecho a opinar. Me impresionó mucho eso, porque esa frase sencilla nos dicen de que a lo mejor hay otra gente que no tiene derecho. No es que allá pareciera que los derechos humanos se ha partido la población, unos que tienen derechos humanos y otros que no tienen derechos humanos. Eso es según la posición del oficialismo, se ha partido en una forma maniquea, se ha dividido la sociedad en lo que son patriotas, lo que son revolucionarios, lo que son buenos, y del otro lado lo que son contrarrevolucionarios, lo que son apátridas, los que son proimperialistas, es decir, y no merecen ni pan ni agua. Eso es lo terrible de Venezuela. Es decir, es un fundamentalismo en el siglo XXI, igual o peor que los fundamentalismos que se tuvieron en el siglo pasado, que llevaron los grandes totalitarismos. Ese es el problema fundamental de Venezuela. Y a las grandes luchas, y a las grandes guerras y todo eso. Porque algunos interpretan que es simplemente un problema de un régimen más o menos en la misma línea de los populismos que hubo en el siglo XIX y muchos populismos del siglo XX, o una dictadura. No, hay una diferencia, digamos, muy grande entre lo que es un régimen dictatorial y un régimen totalitario. El régimen dictatorial se trata de controlar lo político, el poder político, y en el campo económico lo que toque a cierta gente que ejerce el poder político, y en la medida, digamos, en que pueda ser favorable a ciertos programas. Pero en esto no, aquí se trata en principio de una totalización del poder, de ahí viene el totalitario, un control de todo el poder económico, político, cultural, y eso lleva a un mesianismo ejercido, como fue el caso de Stalin o el caso, digamos, de Castro. Monseñor, ¿usted cómo ve desde esa perspectiva y desde esa realidad, teniendo que vivir todo esto en carne propia, usted cómo percibe y cómo descubre a Venezuela comparada con el mundo y con las situaciones económicas que se están viviendo en los últimos tiempos, el colapso económico de muchos países, las situaciones de injusticia, todas estas cosas? ¿Cómo un venezolano que ha vivido todo esto percibe esta realidad desde adentro de Venezuela? Mire, nosotros estamos a contracorriente del movimiento de la historia. Este tiempo es ese gigantón que se llama China, y que se define como un país comunista. En el campo económico, está teniendo una apertura al libre mercado, está volviendo atrás de los dogmas, digamos, del pasado, aunque en el plano político persiste el control del poder y una visión totalitaria de la sociedad. Sin embargo, en el campo económico ha tenido o ha hecho una serie de reformas que van muy a fondo y que contradicen la dinámica marxista-leninista, entonces, a contrapelo, a contracorriente de la historia, en el siglo pasado se demostró con el desmantelamiento de la Unión Soviética el fracaso de un sistema que no funciona, y recientemente el mismo Castro ha hecho ciertas declaraciones que muestran la inviabilidad de ese sistema aún para Cuba. Pero aquí es lo raro y lo doloroso, y yo tengo que decir que es muy doloroso eso. Ahora, de parte de la Iglesia, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues denunciar una serie de situaciones, pero al mismo tiempo con la disposición que la Iglesia tiene y siempre ha de tener, de ser factor, digamos, de unidad, factor de paz, de echar puentes, de que se abran caminos de reconciliación. Y en esto la Iglesia nunca puede ceder, porque la Iglesia no es un partido político, la Iglesia no es ni gobierno ni oposición, la Iglesia es una comunidad que tiene una finalidad que va mucho más allá de las instituciones políticas y de las agrupaciones y de las asociaciones, los movimientos, los partidos. Y en este sentido, pues, naturalmente entra en conflicto muchas veces con el poder, pero no porque lo busquen, ni ella busca poder. La misión de la Iglesia no es gobernar una sociedad desde el punto de vista político, ni es de tener un proyecto de tipo político en contraposición con otros proyectos. Se mueve en una perspectiva distinta, pero precisamente por eso, porque se mueve en una perspectiva distinta religiosa, hay implicaciones profundas en la concepción del hombre, de la sociedad, y por lo tanto de cómo se pueda y se deba tejer una sociedad pacífica, tolerante, una sociedad
justa, una sociedad fraterna. Bueno, no se enciende una luz y se le mete a un cajón, dice el Evangelio. Si hemos sido iluminados por Cristo, pues tenemos que iluminar a otros, ¿no? Pero ¿cómo llega a Venezuela esto, sí? Porque tiene que haber un proceso, porque el chavismo no es el resultado de un vacío, es el resultado tal vez de un vacío, ¿no? Sí.